Muy buenas noches, les habla John Henry González Barrios de la Territorial Meta de la SAP de Administración Pública Territorial en la CETAP Villavicencio, y hoy les vamos a hablar sobre el análisis coyuntural del documento del 2019, el cual es el capítulo quinto, el conflicto de Venezuela. Bolívar se evalúa por mandato de Maduro. Vamos a hacer un pequeño énfasis en lo que es la moneda de Venezuela, unos pequeños datos del por qué se devaluó la moneda, la influencia que tuvo Nicolás Maduro con algunos acontecimientos y actos que él mismo hizo, aportando un granito de arena más, una gota más a la copa, hasta prácticamente desbordarla más de lo que ya se había desbordado la situación en Venezuela. Y vamos a empezar con una frase de Simón Bolívar, la cual sale incluso en un libro de Gabriel García Márquez, una novela, El general en su laberinto, es el que tenemos acá, donde Simón Bolívar le expresa a Santander de forma irónica y bueno, de muchas situaciones, la desvanecencia política en relación a los ideales que ellos tienen, donde dice explícitamente: parece que el demonio dirige las cosas de mi vida. Dejando por aparte, iniciamos con lo que es la coyuntura en Venezuela, donde se muestra que en el 2019 se evidencia lo que es la fracturación del Fondo Monetario Internacional en Venezuela, del FMI, lo que trae consigo una caída del Producto Interno Bruto del 25%, o sea, un cuarto del Producto Interno Bruto. Y pues cabe mencionar pues que esto es como la acumulación de datos de los 4 años anteriores al 2019, donde se muestra que incluso no es un cuarto, sino es más de la mitad de la producción del país. La estructura de la coyuntura en Venezuela. Bueno, allá se evidencia hiperinflación en una magnitud inabordable, no es un secreto para nadie, donde pues ya se evidenciaba la decadencia, el colapso de lo que es el sistema sanitario, el sistema educativo, económico, la seguridad ciudadana y servicios prestadores del Estado, que de por sí ya estaban mal en el país de Venezuela, yendo más al piso estos sistemas, estos servicios. Y pues adicional a esto, hay que mencionar que el salario mínimo es de apenas $2 mensuales, alrededor de unos 7.800, 8.000 pesos, estando por debajo de países como Cuba y Haití. Sí, o sea, estando por el piso totalmente. Y pues adicional a esto, el 90% de la población venezolana vive en la pobreza. Entonces ahí es cuando llamamos a que la persona que medianamente vive bien, Venezuela pues, es una élite bastante pequeña. Bueno, ¿qué acontecimientos, qué influencia tiene Nicolás Maduro en varios temas económicos en Venezuela? Pues bueno, en este momento pues este acontecimiento que estoy mostrando acá, donde Maduro refuerza las barreras en el puente binacional entre Venezuela y Colombia, donde fue orden del gobierno de Nicolás Maduro, orden directa, el bloqueo del puente fronterizo Tienditas que une Venezuela con Colombia, debido al ingreso de las ayudas humanitarias a Venezuela, lo que desencadena el cierre de la frontera y pues se evidencia la instalación de 10 estructuras que buscan obstruir el paso de las más de 450 toneladas de donaciones de Estados Unidos.
el bloqueo del puente binacional Tienditas fronterizo con Colombia en medio de la pugna entre el gobierno de Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó por el paso de ayuda humanitaria ante la escasez de medicinas y alimentos, pues ya se había estimado la entrada de bastante ayuda humanitaria de Colombia, de Brasil, ¿sí?, de Estados Unidos, y pues el gobierno venezolano, a orden de Nicolás Maduro, prohíbe el ingreso de camiones. O sea, prácticamente él se estaba cerrando como a las relaciones públicas con los otros gobiernos y cerrándole la oportunidad de recibir ayudas al pueblo venezolano. Adicional a esto, cometió el error de meter fuerza pública para que se montara una seguridad para que de verdad no pasara ninguna ayuda humanitaria, o sea, un mal uso del poder. Aquí en la imagen pues podemos ver cómo es el refuerzo del bloqueo con containers y todo, donde realmente no pasaría nada. Esto es una evidencia de los malos actos cometidos por Nicolás Maduro, como más que todo considerándolo como un crimen hacia el pueblo. Sí. Para él no era un secreto que su pueblo estaba aguantando hambre y necesidades que él no podía suplir, y aún así tuvo el descaro de cerrar las relaciones que tenía con los otros países. Adicional a esto, es otro acontecimiento, pues hubo una orden emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que firmó una orden ejecutiva autorizando sanciones a cualquiera que brindara apoyo a Maduro, decretando un embargo económico. ¿Sí? No solo él se cerró las puertas, sino que después de lo que él hizo con las ayudas humanitarias, se le fueron cerradas las puertas a él y a los que congeniaran con el gobierno y con los ideales del gobierno de Nicolás Maduro. Sí, la orden ejecutiva consistía en que todos los bienes e intereses en bienes del gobierno en disputa de Venezuela que se encontraran con Estados Unidos quedaron congelados. Sí, la orden que se emitió por la Casa Blanca por Donald Trump se refiere a una usurpación continuada del poder, ¿sí?, por parte de Maduro, abusos de derechos humanos, incluyendo pues arrestos, detenciones arbitrarias o pues ilegales de civiles, obstruyeron la libertad de expresión, mejor dicho, un abuso total de poder, de crímenes inalienables, de privación de derechos, en donde literalmente ya hasta tal punto Estados Unidos indirectamente cierra el paso a todo el mundo y cualquier clase de interacción ayuda al gobierno bolivariano, a Venezuela. Y pues esto es más que evidencia de los malos actos cometidos por el presidente a cargo del gobierno venezolano. Entra ahí el presidente alemán, donde se le pide a Colombia y a Ecuador que le den apoyo a los refugiados que ya estaban en esos países. Esto dado en el 11 de febrero del 2019, ¿sí?, donde ya más de 5 millones de venezolanos habían salido del país, de cualquier forma. Salían alrededor de 5.000 personas diarias. Entonces ya el capital humano que tenía Venezuela era nulo. ¿Sí? Ayuda el presidente alemán, el presidente Frank-Walter Steinmeier, que cita a la comunidad internacional a apoyar a Colombia, que era refugio de los venezolanos, y Ecuador, que también era refugio de los venezolanos. Alemania, el gobierno alemán, elogia el actuar de países vecinos de Venezuela, a pesar de las actuaciones administrativas internas de Venezuela.
Bueno, aparte de esto, pues tenemos este acontecimiento, el cual es que Estados Unidos le compra a Venezuela 5 veces menos crudo que antes de las sanciones. Sí, todo lo que acabamos de comentar, de recibir, son acontecimientos sucedidos en el gobierno de Nicolás Maduro, los cuales, aparte de darles un problema social y de países vecinos y de ayudas humanitarias y de la Organización de las Naciones Unidas, acabó de dañar la economía venezolana, la cual es basada literalmente en el petróleo, ¿sí? Donde Estados Unidos, que era el comprador mayoritario de Venezuela en petróleo, en crudo, le compra 5 veces menos, ¿sí? Entonces, ahí ya vamos empezando a darnos cuenta del por qué es devaluada la moneda. Si nos vamos al marco histórico, Venezuela ha basado su economía en petróleo, y en el auge del petróleo se dejó de lado totalmente lo que era la agricultura, la ganadería y cualquier otro tipo de sector de inversión que no fuera petróleo o pues hidrocarburos durante la historia desde que inició el petróleo, que fue ya hace bastantes años, hablamos de décadas. Lo que fue devaluando la moneda fueron las malas transacciones y la misma devaluación del petróleo en sí. ¿Por qué Venezuela se dedicó al petróleo? Porque hubo el tiempo en el que Venezuela era el petrolero mayoritario en el mundo. Entonces hicieron un mal énfasis en sus sectores de inversión. Adicional a eso, sus sectores de inversión no fueron oportunos con las necesidades de la materia prima que más tenían, porque se vendía era crudo. También las necesidades básicas, o sea, lo que eran los víveres, lo que era necesario en alimentación, en otros servicios, en todo lo que fuera ajeno al petróleo, era importado de otros países, ¿sí? Entonces ahí se va empezando a ver como una destrucción interna de la economía del país en la parte, o sea, desde adentro, desde lo administrativo. Con el gobierno de Nicolás Maduro, pues aparte de las 2, 3, 4, 12 veces que bajó el petróleo de precio, ¿sí? Devaluando la moneda cada vez porque el bolívar se basaba en el precio del petróleo, ¿sí? La administración egoísta y prácticamente una dictadura, generando opositores, se empieza a crear esa destrucción interna porque ya no congenia la sociedad con el gobierno, el Estado ya se hace totalmente ajeno al pueblo, y el pueblo empieza a hacer intentos de golpes de Estado, empieza a hacer protestas, empieza a generar más necesidades en el país que de por sí ya no se podían suplir. ¿Sí? Todo esto que estamos viendo pues es evidenciado con anteriores mandatos, porque en el marco histórico casi todos los mandatos han tenido devaluaciones exorbitantes, solo que cada vez es algo progresivo, ¿no? Cada vez la inflación va a ser mayor, llegando al punto de que ya ahorita la moneda no vale literalmente nada. Incluso dentro de Venezuela no se usa el bolívar, donde el billete de la mayor denominación es 1.000.000 de bolívares y tienes que juntar 4 o 5 billetes de esos para poder tener $1. Ese es el análisis coyuntural de esto, donde la economía también se basa en relaciones públicas.
es totalmente evidente con este caso que si no se manejan relaciones públicas y si no se manejan bien los sectores de inversión, se puede llegar a la devaluación exorbitante de una moneda, así como pasó en Venezuela. Muchas gracias por su tiempo.